Esta es una recopilación de los 8 videos de la saga de 1984 de George Orwell versus Venezuela. Por lo tanto, notarán mi cambio de vestimenta en cada capítulo, obviamente. Es un video bastante largo, una investigación de lectura y análisis muy arduos que realicé a principios de año y me encantaría que lo disfrutaran como si fuera una especie de documental. O si gustan, abajo en la descripción y en el comentario fijado encontrarán los capítulos de esta saga por separado. Muchas gracias y disfruten del video. Criaturas literarias. Hola mis criaturas literarias, yo soy Augusto Andra. Primero que todo, yo soy un ignorante y no sé absolutamente nada de política. Y segundo, no quería hacer tanto este video porque todavía tengo algún resentimiento y no me gusta mucho hablar de este tipo de cosas de política. Ya todos conocemos esta novela, 1984 de George Orwell, un clásico de ciencia ficción distópica. Y lo que quiero hacer en esta serie de videos va a ser comparar la trama de esta novela con algunos acontecimientos que ocurrieron o que están ocurriendo ahora en mi país, Venezuela. Por cierto, utilizaré imágenes de la película 1984 del director Michael Radford para contextualizar mejor las cosas. Dato curioso, esa película se grabó exactamente en 1984 en Londres. Así que bueno, ya con esos datos, comencemos. 1984 versus Venezuela. Parte 1. El socing y el chavismo. Antes de comenzar, quiero aclarar que leí esta novela en 1984 totalmente en español y por eso no voy a decir INSOC, sino que voy a decir el socing. Y también no voy a decir Big Brother, voy a decir el hermano mayor porque así lo dicen en esta novela y esta fue la que leí. Para los que son nuevos aquí en el canal, este no es un canal de política, no vamos a hablar más de política, pero en esta ocasión sí toca porque vamos a analizar todo este libro en comparación con mi país, Venezuela. Bien, actualmente no estoy en Venezuela, estoy viviendo en Portugal y ahora fuera de mi país creo que tengo un poco más de libertad para hablar de cierto tipo de cosas. Los que me conocen saben que la política en Venezuela me ha afectado tanto que no tengo opiniones certeras, serias o bien justificadas, porque es algo que repudio y temo. Y por eso no tengo buenas bases para argumentar en una discusión o una charla referente a la política. Por eso mismo, este video es completamente desde mi perspectiva, desde mi punto de vista de lo que yo viví en Venezuela, especialmente esos últimos años antes de emigrar. Por cierto, yo soy de Maracaibo, soy maracucho. Y estoy 100% seguro que todos estos videos van a tener muchísimos errores porque, repito, no sé nada, absolutamente nada de política, pero confío en que ustedes me corregirán algunas cosas. No voy a hacer menciones específicas de nombres, de partidos, de personas importantes, de fechas, porque no creo que aporten muchas cosas al video y solo va a ser algo más en contexto de algunas cosas de la trama. Y obviamente también porque no sé nada de eso, soy un ignorante, ya lo he repetido varias veces. Bueno, acabada esta extensa introducción, comencemos con una pequeña sinopsis de 1984. En un futuro distópico, el partido político conocido como el socing o INSOC en inglés, abreviación de socialismo inglés, tiene el poder sobre la mayor parte del mundo, centralizado y ubicado en el futuro Londres, en una región llamada Franja Aérea 1. El socing es liderado por una figura política conocida como el Gran Hermano o el Hermano Mayor. Un hombre que ha impuesto el totalitarismo en su sociedad para mantenerla marginada y controlada bajo las doctrinas del socialismo y los ideales de su partido. El pueblo del socing vive constantemente bombardeados, tanto literal como con propagandas que alinean su comportamiento a diario. Los desmoraliza y les impide pensar críticamente como personas autónomas y racionales. No voy a indagar más en la parte de la trama del protagonista Winston Smith, porque ahí se desarrolla la historia y me interesan más los significados del libro que de la propia trama. Que por cierto es muy buena y se las recomiendo mucho, tanto el libro como la película. Sin embargo, para entender mucho mejor estos videos, recomiendo obviamente haber leído la novela completa o por lo menos una sinopsis muy detallada. Este libro es muy fácil de encontrar en internet porque obviamente es un clásico, súper fácil de conseguir. Sin embargo, si quieren leer esta novela, esta versión, esta edición que tengo yo, que es muy buena porque tiene muchas cosas extra, además de la novela, más de la historia,
Les dejaré el link para que puedan comprar esta versión en Amazon, abajo en la caja de descripción y en el comentario fijado. Actualmente tengo 30 años, eso quiere decir que nací en 1990 y hasta los 10 años conocí un gobierno no socialista. Y digo conocí porque obviamente a los 10 años no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces, en lo que me respecta, he vivido toda mi vida en este tipo de gobierno socialista, que al principio quizás no parecía un camino tan malo debido a sus buenos ideales sociales, pero que al final, como lo indica 1984 en sus páginas, todo se desborona por el mismo poder ciego e individualista o totalitario que sus propios políticos se adjudican con corrupción, desvirtuando lo que ellos mismos proclaman como socialismo, y acaba convirtiéndose en un gobierno casi anarquista que solo pasa a controlar a su pueblo para su beneficio propio, lavándoles el cerebro con ideologías muy bien planteadas que pasan desapercibidas por las mentes más débiles. El psicólogo Carl Gustav Jung demuestra en su teoría del pensamiento y análisis del inconsciente lo fácil que puede ser la manipulación en masas con conceptos e ideologías que se incrustan en el subconsciente de las personas. De esta manera es literalmente un lavado de cerebro a la sociedad, que no es forzado ni obligatorio, simplemente es una idea que, al igual que el agua, fluye o más bien se filtra en la mente poco a poco, hasta limpiar lo que ellos definen como sucio para llenar ese vacío con sus ideas. Si vamos al capítulo 9 de 1984, encontraremos una parte importantísima en la historia. Durante la trama, a Winston le entregan un libro o una especie de manual de cómo el Socin llegó al poder y cómo cualquier sociedad o gobierno político, socialista o comunista, llega al poder, se establece, corrompe sus reglas, cambia la historia, desestabiliza la economía y literalmente arruina la sociedad, sin que los propios ciudadanos lo noten por estar ciegos con sus dogmas políticos. Este capítulo es literalmente un extracto del mismo libro que tiene Winston dentro de la historia, y lo pueden leer ustedes fácilmente sin tener que haber leído toda esta novela completa. El libro se llama Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, escrito por Emmanuel Goldstein. Para futuras menciones le diremos simplemente el libro de Goldstein. Se puede entender fácilmente el contexto como ya lo expliqué, y esto lo pueden leer como si fuera un artículo en Wikipedia. Creo que esa es una de las partes más importantes de toda la novela, y es más, creo que ese libro, el libro de Goldstein, que solo tiene 3 capítulos, creo que se puede conseguir fácilmente en internet. Búsquenlo, seguro les va a salir en Google. Ese extracto es fascinante porque literalmente es una biblia de pies a cabeza de cómo ese tipo de gobierno, socialista o comunista, de una novela de ficción, y repito, de ficción, es un fiasco. Y esa ideología en realidad es autodestructiva y no funciona para sociedades grandes. El libro de Goldstein es el manual exacto de cómo ese tipo de gobierno arruina a una sociedad. Una guía excesivamente exacta del modus operandi de cómo los gobernantes y ese tipo de gobierno van moviendo sus piezas para acabar con una nación entera y sus habitantes. Y vuelvo a repetir que es de ficción. El mismo George Orwell lo dijo, que esta novela no es más que una crítica o sátira del gobierno inglés en esa época, que fue en 1947, cuando exactamente escribió el libro basándose en 1984, ese futuro lejano que él veía. Orwell mencionaba que él no creía posible que su distopía fuese a hacerse realidad porque era demasiado exagerada y surrealista. Al fin y al cabo, era ficción. Sin embargo, henos aquí hoy en día en países donde esa distopía futurista de ficción se vuelve cada vez más real. Desde donde yo recuerdo y sé, Cuba, otros países latinoamericanos, incluso Corea del Norte, hasta llegar a donde yo nací, Venezuela. Donde ya conocemos cómo comenzó toda la historia del Socin venezolano, conocido como el chavismo. Parte 2. Los ojos del partido. Mi país, Venezuela, obviamente no ha sido el primer país en identificarse con este tipo de hechos orwellianos, pero como ya lo repetí varias veces en el video anterior, aquí voy a hablar obviamente solamente desde mi perspectiva de las cosas que yo viví en Venezuela, específicamente viviendo desde mi ciudad, Maracaibo. Desde donde recuerdo que el gobierno de Chávez comenzó con algunos cambios drásticos hasta que Maduro tomó el poder y literalmente todo se fue a la mierda. A ver, leer 1984 es literalmente leer una narración exacta de lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde la primera página, en la primera página apenas nos narran cómo es la visión, la perspectiva o la forma o
cómo se presenta el gobernante, en este caso el hermano mayor, y todo lo que tiene que ver con el sourcing y todas las cosas, la publicidad, la propaganda, todo exactamente como se está haciendo en Venezuela ahora. Bueno, y antes y ahora y me imagino que un poco después también. Primero, los ojos del hermano mayor, que es la visión del propio partido sourcing que te observa constantemente a todas horas, con una mirada acusativa, sospechosa y vigilante. En Venezuela se aplicó la misma táctica de propaganda política cuando comenzaron a circular los famosos ojos de Chávez que figuraban por todas partes del país. Quizás con otro concepto, como la visión del gobernante que representaba al mismo pueblo, ya que así se identificaba Hugo Chávez, pero que en el fondo quizás solo era una manipulación mental como expliqué antes con las tácticas del sourcing. La segunda propaganda política no estoy seguro si es una coincidencia o no. Es la imagen del poderoso e indiscutible rostro del hermano mayor. Un hombre adulto con un bigote bien pronunciado y una expresión facial nada fácil de olvidar. Esto encaja perfectamente a la descripción física del actual presidente Maduro. Una figura política tan enorme con características faciales muy marcadas, del cual las personas no podrían fácilmente olvidarse de ese rostro. Como dije, quizás es una coincidencia o probablemente otra estrategia del sourcing para implantar un rostro en nuestro subconsciente. Como dije, leer 1984 es como repasar una historia de Venezuela, y quiero compartirles algunos extractos de la primera página del libro. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior. Estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Era inútil intentar subir el ascensor. No funcionaba con frecuencia, y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno donde quiera que esté. El hermano mayor te vigila, decían las palabras al pie. Pero, hablando de implantar un rostro a una figura que ahora no solo está en las mentes de todos los venezolanos, sino en los corazones, es la viva imagen de Hugo Rafael Chávez Frías, el creador de toda la revolución y socialismo venezolano. Y cuando digo que está en nuestros corazones me refiero a una mezcla de varios sentimientos, ya saben a lo que me refiero. No puedo negar que la fuerza del habla y el léxico de Chávez eran impresionantes, y no por nada fue un gran presidente que revolucionó enteramente un país y ayudó a muchos otros a seguir sus pasos. Pero, como el mismo Orwell dice en el libro de Goldstein, todo eventualmente se corrompe. En el caso de Chávez, quizás no directamente desde su núcleo, sino de quienes lo rodeaban. Sin embargo, Chávez después de su muerte se convirtió en el ícono y la viva imagen del socialismo del siglo XXI. Una especie de santo político que representa el socialismo en Latinoamérica y probablemente en el resto del mundo. En 1984, el propio hermano mayor es una figura idéntica a Chávez, una representación máxima de su estado y su partido gobernando por casi todo el planeta. Lo curioso es que el hermano mayor ha estado en el poder tanto tiempo que la gente que no es de su partido duda si realmente el hermano mayor está vivo o si realmente existe. Esto lo convierte, al igual que Chávez, en una figura omnipresente que simboliza el rostro de un gobierno, en este caso el chavismo o el sourcing. Por un lado tenemos una persona que no sabemos si existió, si existe o si seguirá existiendo, pero es algo muy intangible. Y por el otro lado también tenemos una persona que esta vez sí existió, pero que ahora muerta, fallecida, funge como representación máxima del Estado, convirtiéndolo casi así como un mártir político. El hermano mayor y Chávez son esos ojos del partido que nos vigilan constantemente sin descansar, porque simplemente su presencia es absoluta e intangible y no puede cansarse. A menos que arranquemos todos los afiches y postes de esos ojitos que aparecen en todas partes. En el caso del sourcing, el hermano mayor no solo está en los afiches impresos, sino en las atemorizantes cámaras de seguridad y las telepantallas. Pero bueno, ese tema lo dejaremos para otro video. Parte 3. Los ministerios y las economías planificadas. En 1984, para el control completo de la sociedad, el sourcing implementó la creación de entidades gubernamentales conocidas como los ministerios. El Ministerio de la Verdad.
encargado de controlar toda la información y suministrarla, manipulándola, destruyéndola o modificándola a su conveniencia. El Ministerio de la Paz, encargados de asuntos de guerra y fomentar el miedo en la sociedad para alinearlos. Si hay guerra con otros países, el país está en paz consigo mismo. El Ministerio del Amor, encargados de idealizar las leyes del partido y el amor al socio y al hermano mayor, como también impartir severos castigos a quienes están en contra de los ideales del partido. Y por último, el Ministerio de la Abundancia, encargados de las economías planificadas y controlar el racionamiento de alimentos. Su objetivo es conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia. Si les suena familiar, esperen a ver el resto de la información. Que por cierto, en este video me voy a enfocar más en el Ministerio de la Abundancia. Estos ministerios tienen ciertamente demasiada ficción de por medio como para llevarlos a cabo en la vida real, por ahora. Pero la función de los ministerios en el ámbito real sigue teniendo el mismo objetivo: controlar, alinear y manipular. Estos ministerios regulan absolutamente todo en la sociedad, desde implantar un amor casi incondicional al socio y al hermano mayor, economías planificadas para suministrar comida bajo racionamiento, hasta manipular los hechos históricos a su conveniencia. El Ministerio de la Verdad es quien manipula la información y la modifica. En Venezuela quizás podrían ser el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular de Planificación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Quizás hay algún otro que se me escapó, pero lo pueden dejar en los comentarios. Como bien dice el dicho, la historia la escriben quienes ganan las guerras. Y como también dice la novela, quien manipula el pasado controla el presente y asegura su estadía en el futuro. Al igual que hizo Chávez al cambiar la constitución bolivariana para quedarse en el poder. Todas estas tácticas también fueron aplicadas por el socialismo venezolano. Chávez, como representante del pueblo humilde y pobre de Venezuela, aseguraba un mejor bienestar para el país, generando un amor incondicional hacia él mismo como figura pública y para su ideología. La manipulación en masa fue tan efectiva que incluso los niños de hoy en día, naciendo bajo esa ideología proporcionada por sus padres, creen fervientemente que ese gobierno es el mejor camino para vivir. Esto también se expone claramente en 1984, cuando unos niños delatan incluso a su propio padre por ir en contra de las ideologías del socing. Ir en contra del socing es severamente castigado, pero eso es parte de otros ministerios que abordaremos en otros videos más adelante. La maniobra de economías planificadas es sumamente evidente en Venezuela. El gobierno ofrecía subsidios y beneficios al pueblo para asegurar su estadía eterna, brindando empleos, casas e incluso comida. Bueno, esta táctica política es aplicada creo que en absolutamente todos los sistemas de gobierno que existen, pero bueno, ya saben que nos estamos enfocando más en esta parte del socialista comunista. El detalle del socialismo venezolano es que inutilizaban y acostumbraban al pueblo a depender del gobierno para subsistir. De nada vale obsequiar el pescado si no le enseñas al pueblo a pescar. Enséñales primero a hacer las cosas antes de dárselas. Así es como deberían ser las cosas. Eso es lo que convierte a la sociedad en inútiles y, como decimos en Venezuela, a ser unos arrimados o vividores. En 1984 se aplicaba casi de la misma manera, ofreciendo estrictos empleos con seguridad extrema, regulando la información de los medios, fomentando la adoración al socing y controlando muy rigurosamente los alimentos que el pueblo ingiere. De esta manera es como mantienen al pueblo ignorantes y subyugados para manipularlos de la manera que se les antoje. Los ministerios en Venezuela son muchísimos en comparación con los que hay en 1984 en la novela, pero sin embargo tenemos algunas similitudes como las que ya mencioné casi al inicio del video. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación sería algo así como el equivalente al Ministerio de la Abundancia, donde regulan y controlan los alimentos del pueblo. Obviamente en Venezuela también se aplicó esa táctica. Un ejemplo notable son las famosas cajas del CLAP, una ayuda del gobierno que ofrecían cajas repletas de alimentos no perecederos para alimentar al pueblo.
alimentos producidos estrictamente por empresas del gobierno o importados por otros países aliados con el mismo ideal, ya que mientras se instauraba el chavismo se fueron expropiando empresas extranjeras o privadas productoras para que el gobierno se quedara con todo. En 1984 ocurre exactamente lo mismo, porque el SOSIN controla absolutamente todo, tanto la comida como las porciones de comida que el pueblo debería comer. Y sobre la manipulación de los alimentos me recuerda que algunas veces las cajas de CLAD, bueno, algunas veces, la mayoría de las veces, venían con alimentos de muy mal estado. Algunas veces, recuerdo una vez que mi hermana me llamó casi llorando, porque la caja que le llegó estaba con comida podrida, tenía gusanos, comida por ratas, y la mayoría de las veces las cosas buenas que traía la caja, los mismos repartidores, que obviamente eran chavistas, se los quedaban ellos. Qué bonito, ¿verdad? El mejor ejemplo en las novelas es cuando mencionan unas barras de chocolate que poco a poco iban escaseando y a todos les gustaban porque quitaban el hambre, y las pocas que se conseguían no eran de buena calidad. Igualmente con las hojillas de afeitar. De igual manera hacían con botellitas de ginebra que ingerían el pueblo para que, digamos, el efecto del alcohol les quitara el hambre. En Venezuela no hay mucha ginebra, así que me imagino que sería, no sé, el cocuy, creo. Eso me recuerda cuando comenzó el problema de la escasez en Venezuela, porque no había muchas empresas productoras y las pocas que habían hacían cosas de muy mala calidad porque también faltaba materia prima. Por ende, los productos contrabandeados que venían al país eran excesivamente costosos. Los dueños de empresas aumentaban los precios para cubrir los gastos y pagar empleados. Entonces, la economía del país comenzó a irse a la mierda. En los últimos años en Venezuela se contrabandeaban muchas cosas, especialmente en Maracaibo, donde yo vivía porque quedaba justo en la frontera con Colombia. Se contrabandeaba muchísimo, especialmente el papel del dinero, el papel del billete. Imagínense una ciudad donde escaseaba el efectivo, no había efectivo por ningún lado. Ah, claro, y siendo un país petrolero también se contrabandeaba la gasolina, ya que era muy barata. Imagínense que una botella de agua mineral o agua potable era muchísimo más cara que llenar el tanque completo de gasolina de tu carro. Sin contar la excesiva cantidad de apagones eléctricos que dañaban productos y maquinaria, por lo cual aumentaba mucho más el precio de productos en cualquier sitio. Apagones eléctricos que también se mencionan en la novela de George Orwell. Esto obviamente llevaba a la inflación y a la especulación no solo de precios y valores del mercado, sino de la propia vida cotidiana del venezolano. Literalmente en los últimos años recuerdo pasar muchísimo, pero muchísimo tiempo haciendo colas en los supermercados o en las panaderías para poder comprar apenas un kilo de queso o un pan, porque además la materia prima estaba muy cara, no había para producir mucho y había que ser también considerado con las otras personas para que también se pudieran llevar un queso o un pan para sus casas y poder cenar esa noche. Lo único bueno que pude sacar en esas horas extensas en las colas fue que siempre me llevaba libros para leer, porque no me podía llevar el teléfono porque me lo iban a robar, y obviamente los libros nadie se los va a robar. Qué bonito, ¿verdad? Por otro lado, el Ministerio de la Paz se encargaba de crear guerras y miedos. En Venezuela vendrían siendo algo así como el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En otro video también extenderemos mucho más las funciones del Ministerio de la Paz. Y si se pregunta por el Ministerio del Amor, que controla a la sociedad para que amen e idolatren al SOSIN y al hermano mayor, también tiene sus equivalentes. El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno, y quizás un poco del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pero el Ministerio del Amor también impone la cruel tortura y los castigos. Y en otro video hablaré mucho más profundo de un ministerio específico que se complementa más con este, que sería en Venezuela el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Parte 4. Reescribiendo la historia. Partiremos primero con el dicho que dice: quienes ganan la guerra son los que escriben la historia. Y como el SOSIN y el chavismo ya ganaron, ellos modificarán toda la historia. La manipulación de los hechos históricos fue algo evidente y sin descaro en el gobierno venezolano. El SOSIN empleaba esas estrategias para borrar del mapa toda la historia en su contra y manipulaba algunos hechos importantes para inclinarlos a su favor. Como recordarán del video anterior, estos hechos y modificaciones se los adjuntamos al Ministerio de la Verdad. En la actualidad, los símbolos patrios venezolanos han sido alterados desde colocarle una estrella de más a la bandera hasta cambiar la dirección del caballo en nuestro escudo de armas.
Y no solo eso, cambiando hechos históricos importantes que se pueden evidenciar en los libros de historia que el mismo gobierno regala a las escuelas para que los niños estudien su ideología. Han borrado o desacreditado próceres importantes en la historia, como por ejemplo las hazañas de Páez en la liberación del yugo español. Hasta cambiar el hecho de que Bolívar murió por una terrible enfermedad, la tuberculosis, diciendo que ahora el gran héroe de la patria fue asesinado. Incluso cambiando su rostro, aplicando nuevamente la táctica psicológica que ya mencioné en videos anteriores. Y por supuesto hay muchísimas más cosas que han modificado obviamente que bueno, quizás no hemos notado o yo pasé desapercibido, pero me los pueden dejar abajo en los comentarios. La manipulación colectiva continúa extorsionando a su propio pueblo. Si trabajas para mí, te daré lo que la guerra te ha quitado. Contextos usados por Orwell. En su novela, la escasez de alimentos y medicina obligaba a su pueblo a trabajar para el partido por un mayor bienestar. Todos de igual manera asustados y acorralados por la amenaza de una guerra a la que no veían fin. En el caso de 1984, una guerra real entre naciones y continentes. Acompañado por ese constante temor fomentado por el Ministerio de la Paz. En el caso de Venezuela, quizás con una guerra ficticia, una guerra económica contra enemigos invisibles e inexistentes que han pisoteado la economía del país y que, por culpa de ellos, su pueblo pasa hambre y no tiene medicinas. Cosas que ellos mismos hicieron o crearon, como se explica en el libro de Goldstein dentro de 1984. El mismo partido que gobierna, en este caso ya sea el SOSIN o el chavismo, son quienes quitan o proporcionan ya sea hogares, agua, electricidad, salud o comida. Como bien mencioné en el video anterior, hay una frase que cabe perfectamente con todo este contexto. Quien modifica el pasado, controla el presente y asegura su estadía en el futuro. Cuando el SOSIN y el chavismo cambian constantemente la historia del pasado, siembran esa semilla de duda que poco a poco limpia las malas ideas que ellos creen que son malas y germinan esa ideología ideal para sus gobiernos. Al modificar el pasado y la información, también aseguran que las nuevas generaciones ya tengan ese chip ideológico instalado en sus memorias, para hacer que el partido siempre sea la cara buena de la moneda. Y una vez controlado el presente, que en sí mismo es quien manipula el pasado, el futuro simplemente se escribe por sí solo con la cara del Estado, esa cara con ojos vigilantes que siempre nos observan. Entonces nos damos cuenta que el Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Verdad trabajan de la mano perfectamente. El Ministerio de la Verdad, al controlar toda la información, mantiene al margen a todo el pueblo, mientras que el Ministerio de la Paz mantiene ese miedo y esa desesperación por alguna guerra o por el enemigo. Entonces, cuando el SOSIN y el chavismo cometen algún error, cosa que es imposible o impensable para su ideología socialista, simplemente culpan al enemigo de sus propios errores. En el caso del SOSIN, por perder guerras, por bombardeos o por escasez. Y en el caso del chavismo son muchísimos, que no sé si los puedo mencionar todos porque quizás no me los sé todos, pero va desde la popular guerra económica que afecta a nuestra moneda y nuestra economía, los extraños sabotajes de enemigos inexistentes, cuando no hay electricidad porque una iguana mordió un cable en no sé dónde, al no haber medicinas porque hay bloqueos en las fronteras y se roban todo, y muchísimos más, como que Estados Unidos tiene la culpa de todo, o que los huracanes odian Venezuela y por eso a veces llueve, por eso a veces no llueve, y muchas cosas estúpidas y demás. Hasta recuerdo que cuando hubo ese apagón, super apagón del 2019, cuando Venezuela no tuvo luz, no tuvo electricidad por casi un mes, salió una noticia que habían dicho que un ovni había dañado o afectado a la central hidroeléctrica del Guri. O sea, imagínense, un ovni dañando la electricidad, por Dios. Ya ven cómo Venezuela poco a poco se va convirtiendo en una novela de ciencia ficción. Hola criatura, suscríbete al canal y activa la condenada campanita. Muchas gracias, te dejo un libro de regalo en la descripción. Parte 5. Manipulación y vigilancia. Antes de comenzar, quiero que analicemos este pequeño fragmento de la película de 1984. Este fragmento no aparece, no se describe en el libro, pero me parece muy interesante y de cierta manera aterrador que hayan incluido ese particular saludo simbólico del SOSIN en esa película. Ahora, en Venezuela el chavismo también tenía un saludo muy parecido, ¿se acuerdan? Ok, ahora sí, continuemos.
Iniciemos con otra frase icónica. Somos el poder y te estamos vigilando. Una frase que cala perfectamente en los ojos del hermano mayor o de Chávez en cada rincón y en cada esquina. Esa constante vigilancia también genera un temor y un control de información y comunicación. El hecho de hablar mal o ir en contra de los ideales se castigaba de manera obligatoria y absoluta. Torturas, lavado de cerebro y hasta la pena de muerte eran llevadas a cabo bajo el régimen del Sosing. Esto lo abordaremos mucho más un poco más adelante cuando hablemos de el Ministerio del Amor. Nadie podía hablar mal del Sosing o del hermano mayor. Las cámaras de seguridad y las telepantallas en todas las partes de la ciudad se aseguraban de ello. Cámaras y pantallas que, al observarte siempre, al igual que los ojos del Sosing, atestiguaban y controlaban todo lo que podías decir, ver, leer y escuchar. Actualmente, y por fortuna, en Venezuela no se ha aplicado esa tecnología de cámaras de vigilancia super avanzadas y telepantallas. Y creo que en ninguna parte del mundo, en ningún país, se ha puesto este tipo de estricta vigilancia orwelliana. O eso creo. Y si estas cámaras de seguridad o telepantallas existiesen en la vida real, dudo mucho que el gobierno de Venezuela aporte dinero para colocarlas. El país está vuelto una mierda, no hay buen aseo, la delincuencia es absurda, la infraestructura se cae de a poco y como los gobernantes quieren dinero para ellos, simplemente esas cámaras no existirían en Venezuela. Sin embargo, existe algo que todos y cada uno de nosotros utilizamos diariamente: las redes sociales. Y al igual que hemos visto en varios documentales que aseguran que las redes sociales tienen toda nuestra información porque evidentemente nuestro comportamiento en internet y hasta nosotros mismos proporcionamos la información, los gobiernos de cualquier país tienen acceso a nosotros y a nuestros datos. A través de las redes sociales, el chavismo ha movido sus piezas constantemente. Han manipulado información, han hecho tendencias y por supuesto han rastreado y conseguido gente. Y bueno, es un hecho de que Venezuela no es el único país que hace eso, todos lo sabemos y todos lo especulamos, pero digamos que la libertad de expresión en Venezuela no es muy libre, que digamos. Y al igual que el Sosing, el chavismo aplicó esa extrema censura a los medios de comunicación para aplacar y callar a sus opositores. Esto también lo hablaremos un poquito más en otro video. El chavismo controló los horarios establecidos para la información. Censuró de tal manera que cerraba programas de televisión y de radio no solo por hablar mal del gobierno, sino también por hacer simples chistes, comedia y quizás alguna otra tontería. Hasta recuerdo que una vez Maduro puso una ley que decía que cualquiera que se metía con él, que se burlara, que expresara cualquier cosa en contra de él por Twitter, recibiría un castigo. Ok, hablar mal de un presidente en otros países también es penado, pero que Maduro se enfocara solamente en Twitter, que es la red social donde más la gente se queja, donde hay más haters, más odio, suena un poco ridículo. Hasta ahora creo que esa ley nunca se llevó a cabo, que yo sepa. En conclusión, el manual de Goldstein sigue indicando al pie de la letra, igual que una Biblia catastrófica, cómo estas dictaduras camufladas siguen rigurosamente los pasos para intervenir absolutamente todo en una nación, controlando la información, censurando la opinión pública, callando los medios de comunicación y amenazando a quienes piensan diferente. Parte 6. El doble pensar. En esa misma línea de libertad de expresión y censura, el Sosing también tenía una particular estrategia muy bien planteada y usada: el conocido doble pensar. Se trata de un proceso de adoctrinamiento por el cual se espera que el sujeto acepte como verdadero lo que es claramente falso, o que se acepte simultáneamente dos ideas mutuamente contradictorias como correctas, a menudo en contradicción con sus propios recuerdos o sentido de la realidad. En pocas palabras, un sistema de manipulación para que pienses exactamente lo que ellos quieren que pienses. El ejemplo más común de 1984 es cuando dicen 2 más 2 es igual a 5. Si el Sosing lo dice así es porque así debe ser, incluso si esa verdad no tiene lógica. Hasta donde sé, el gobierno de Venezuela no ha implementado el doble pensar tan descaradamente de esa manera, o eso quiero creer, pero sí lo usaron en su otra vertiente. El doble pensar, como su propio nombre lo indica, tiene otra vertiente que es la manera de tener dos conceptos diferentes en una sola palabra. Y por supuesto, cambiar los conceptos de ciertas cosas también es una manera de manipulación. El gobierno ha usado esta táctica de doble pensar con muchísimas palabras, pero yo elegí dos ejemplos que seguro lo van a recordar y les van a gustar. La palabra revolución.
Si buscamos esta palabra en el diccionario vamos a encontrar estas dos definiciones. Cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. Cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. Chávez usó el concepto de revolución bolivariana para referirse a un cambio de gobierno que beneficiaría al país. Como lo dice la definición, la palabra cambio es la principal y el enfoque. Cambio social, económico, moral, político e institucional. Todo arraigado a guerra, violencia y muerte, como su propio lema oficialista lo dictaba: patria, socialismo o muerte. A medida que pasaba el tiempo del gobierno, la palabra revolución se instaló en la mente de todos los venezolanos, una palabra que simplemente representaba el mandato y eterna estadía de la ideología chavista. Pregúntense esto: ¿hasta qué punto una revolución es una revolución? La definición lo explicó muy bien: es un cambio violento y brusco. Ese cambio ya ocurrió en el país y lo arruinó con su violencia brusca. Entonces, ¿por qué seguimos llamando al gobierno revolucionario si ese cambio ya pasó y ellos todavía están en el poder? Una revolución es un movimiento que ocurre para hacer el cambio. Y una vez que el cambio se da, ya no hay más revolución porque se implanta el ideal que se quería lograr con esa revolución. Es aquí cuando ya se manifiesta el doble pensar con esa palabra. Tenemos la definición original y esta otra revolución que está ligada a un concepto erróneo de ideología política socialista. Y personalmente a estas alturas, cada vez que escucho la palabra revolución me aterro porque pienso que es algo con política, con comunismo o con socialismo. Cosa que no debería ser así porque estoy doble pensando. El segundo ejemplo sería la palabra patria, que el diccionario la define así: país o lugar en el que se ha nacido o al que se pertenece por vínculos históricos o jurídicos. Lugar o comunidad con la que una persona se siente vinculada o identificada por razones afectivas. La patria es donde nacemos, donde nos criamos, donde nos sentimos bien y a gusto, porque nos identificamos con su cultura, su gente, su idiosincrasia, sus costumbres y por ende con su entorno. Yo me considero patriótico de cierta manera, porque amo mi patria, amo mi ciudad de Maracaibo, amo la forma de la gente, de hablar de la gente en Maracaibo, amo mi familia, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también amo la bandera, las costumbres decembrinas como la comida, la música como la gaita, extraño los lugares que desgraciadamente ya no existen. El poderoso calor de mi ciudad y la hermosa vista del relámpago de Catatumbo. Todo ese amor representa mi patria, el lugar al que pertenezco. Y aunque mucho me duela, esa Maracaibo o Venezuela que tanto amo ya no existe. Entonces, explicado tan sentimentalmente esa definición de patria, ahora nos desviamos con el doble pensar a esa otra cara de la moneda: la patria del gobierno. En concreto, la ideología que se quiso usar con esa palabra era exactamente la definición original. El gobierno usaba el término patria para empatizar con el pueblo y fomentaba una adoración al mismo país. Por supuesto, siguiendo los ideales chavistas. Ese constante bombardeo de ideología patriótica comenzó a desvincular la palabra de su definición original, convirtiéndola exactamente en lo contrario. Patria llegó a convertirse en una especie de sinónimo de la palabra apátrida, una especie de burla al significado original que humillaba a toda la palabra. Patria fue sentenciada a una palabra solo usada por el gobierno para referirse a su causa. Esto desligó a muchos venezolanos a realmente amar a su patria, causando el efecto contrario que el mismo gobierno quería instaurar al principio cuando comenzó a usar la palabra constantemente. Poco a poco la gente comenzó a asociar la palabra patria a cualquier actividad gubernamental, sobre todo con la parte corrupta. Después el significado se humilló aún más, asociando patria o patriotas a aquellas personas que solo servían al gobierno por conveniencia propia para ganarse un puesto o simplemente como aduladores del chavismo, conocidos como los famosos jalabolas enchufados. Y por último, la palabra patria hizo un declive aún más humillante, convirtiéndose en una palabra de ironía y burla. A ver, esto seguro lo recuerdan. Durante una cadena televisiva, el presidente Hugo Chávez Frías cantó un par de versos de una canción que precisamente tenía esa palabra: patria. Tema: Patria Querida. Himno del batallón blindado Bravos de Apure. Letra y música por Heriberto Maluenga. Y la canción dice así: Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. A raíz de este pequeño fragmento, este himno también se convirtió en una especie de doble pensar musical
y formó parte de la burla colectiva de venezolanos opositores hacia cualquier cosa del gobierno. Especialmente cuando veíamos a aduladores o jalabolas, como decimos en Venezuela, o cuando pasaban acontecimientos que literalmente nos tenían jodidos a todos. Cuando escuchábamos a alguien decir, porque mi comandante supremo y eterno nos llevó a la gloria y bla 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 bla. Patria, patria, patria querida. Cuando te entregaban la caja de CLAD, pero las cosas que estaban dentro estaban podridas o en mal estado, o peor aún, cuando la abrías y no había casi nada porque los mismos repartidores de las cajas se llevaban todo. Patria, patria, patria querida. Cuando queríamos hacer un trámite de documentos, pero las entidades gubernamentales te lo impedían con cualquier excusa estúpida. Patria, patria, patria querida. Cuando estábamos viendo televisión nacional y la serie o la novela estaba súper interesante, y de pronto ¡pum! Cadena nacional. Patria, patria, patria querida. O cuando se iba el agua, el internet, la luz, por horas, por días, por semanas. Patria, patria, patria querida. Y un sinfín de ejemplos más que estoy seguro que ustedes me pueden dejar allá abajo en los comentarios. Y bueno, también usamos esa frase de "y tenemos patria". A ver, díganme, ¿qué otros ejemplos de doble pensar han estado usando o creen que han estado usando para manipularnos? Parte 7. Adoctrinamiento al odio. En la novela 1984, el Sosin, como medio de manipulación y control del Estado y de adoración al Estado también, obliga a sus partidarios y al pueblo a varias prácticas de adoctrinamiento. Entre ellas las llamadas 2 minutos de odio o la semana del odio. Programas que fomentaban o germinaban el odio hacia los enemigos del Estado y del partido. Los 2 minutos de odio era un simple programa de televisión exactamente de 2 minutos de duración en el cual se exponían casos extremos de cómo el enemigo trataba de derrocar al Sosin, como también las victorias del partido sobre los enemigos y cómo torturaban, humillaban y mataban a los enemigos que lograban capturar, generando también figuras enemigas importantes para que el pueblo tuviera un rostro en su mente el cual odiar y de esa manera fomentar al mismo tiempo un amor más grande e incondicional para el hermano mayor y el Sosin. En el caso de 1984, el rostro enemigo era el famoso Emanuel Goldstein, el sujeto que escribió el libro que ya he mencionado muchas veces a lo largo de los videos. Por otro lado, la Semana del Odio no es más que una extensión más larga de los 2 minutos de odio. Este no solo era un programa de televisión, sino también presentaciones en vivo con ejecuciones y torturas. No solo a los enemigos del Sosin, sino a los traidores de su propia patria. Patria, patria, patria querida. De igual manera, Venezuela adoptó esta práctica, no con tanta crueldad porque ellos mismos censuraban los medios de comunicación y de alguna manera no se podían contradecir. Aunque algunas veces sí lo hacían. La práctica más común era el secuestro de las vías de comunicación para bombardear los medios con su ideología política una y otra vez, con todas las cadenas nacionales tanto del presidente Chávez como de Maduro. Hubo muchos programas en Venezuela que hacían esa misma estrategia. Seguro podrán recordar el famoso Aló Presidente de Chávez. E incluso creo que en casi todos los países del mundo presumo que deben haber canales de televisión exclusivos del gobierno. En el caso de Venezuela tenemos a Venezolana de Televisión y creo que ahora está TVS, que no sé si todavía existe, si se cambió el nombre, bueno, no sé. Ustedes me dirán en los comentarios. Yo ni recuerdo porque hace muchísimo tiempo que no veo televisión de verdad, solo Netflix y cosas en internet. Pero el más destacable y odiado de todos fue el programa de televisión llamado Con el Mazo Dando, donde el conductor del programa, que no diré el nombre porque todos lo sabemos, siempre acusaba y fomentaba el odio hacia los opositores del gobierno. Tanto para figuras políticas opositoras como hasta el mismo pueblo en contra de los ideales chavistas, impartiendo una justicia cruel a quienes no querían obedecer e iban en contra de los ideales. Lo particular del programa es que era ofensivo, grosero y tenía poca censura. Cosa que, como dije antes, contradecía los reglamentos de los medios de comunicación que el propio gobierno exigía. Si había un programa de televisión que hablaba mal del gobierno o decía muchas groserías, simplemente lo cerraban y seguramente demandaban o multaban a la cadena televisiva. O, en el peor de los casos, lo cerraban como ocurrió con RCTV. Por cierto, ¿sabían que RCTV sacó su propia plataforma de streaming y estaban subiendo todas las novelas y programas ahí? Bueno,
yo creo que me salió un poco del tema. Ajá, pero un programa de televisión del gobierno sí puede ofender con groserías y disparates a su competencia y las autoridades no harán nada porque simplemente es del gobierno. Cuando tienes un programa de televisión de libre expresión pero te lo cierran porque dijiste algunas groserías, algunos chistes o algunas verdades que no debían salir a la luz, pero te lo cierran. Pero en cambio, un programa del gobierno que sí te insulta y que dice cosas horribles en pantalla, no lo cierran porque, bueno, es del gobierno. Patria, patria, patria querida. En conclusión, el Ministerio de la Verdad, con su poder de censura y control, puede hacer lo que le dé la gana con los medios de comunicación. En el caso de Venezuela, hacer y deshacer sus propias reglas. Cancelar programas, cerrar canales, callar opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que estas reglas no perjudican a ninguno de sus miembros. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Parte 8. La habitación 101 y la tumba. Seguiremos hablando del tema de odio y cómo generar temor. Por un lado tenemos el Ministerio de la Verdad que crea el odio en las masas y el otro lado el Ministerio de la Paz que crea el temor. Pero ninguno de estos dos, incluso unidos, se compara con lo aterrador de este particular sitio que les voy a presentar. La famosa habitación 101 de la novela 1984. Un terrible y oscuro lugar administrado por el Ministerio del Amor. En este ministerio es donde llevaban a todas las personas que iban en contra de los ideales del partido del SOSIN. Y por supuesto, en esta espeluznante habitación 101 era donde torturaban de inimaginables maneras que solo había dos maneras de salir de ese lugar. En el pabellón directo al cementerio o completamente reformado de pies a cabeza, aceptando los ideales del SOSIN como que 2 más 2 es igual a 5. En Venezuela existe algo aterradoramente parecido. Unos horripilantes lugares conocidos como el helicoide y la tumba. Coño, que hasta el nombre da miedo, la tumba. Y aunque el helicoide también es una especie de prisión, en este video nos concentraremos más en la tumba. Este lugar es un sótano subterráneo ubicado 5 pisos bajo tierra del edificio que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Aquí se resguardan presos políticos y supuestos criminales en contra del gobierno. Un lugar altamente resguardado con vigilancia constante con cámaras de video y micrófonos en cada una de las celdas. Los detenidos son sometidos a aislamiento prolongado, sin contacto con otras personas y no tienen acceso a la luz del sol o al aire libre. Y aunque los medios y el propio gobierno lo niega, todos sabemos o especulamos que en ese oscuro lugar ocurren cosas similares o peores a las torturas practicadas en la habitación 101 de 1984. No por nada le dicen la tumba. No, perdón señor, era chalequeo, era jodiendo, yo no le quise decir maldito al presidente. No, tranquilo ciudadano, solo vamos a llevarlo a que firme unos documentos y que pague una multa. Ok, ¿y a dónde me llevan? A la tumba. Patria, patria, patria querida. Y así es como el Ministerio del Amor en Venezuela encierra a sus enemigos y los desaparece. Y bueno, mis criaturas, así culminaremos esta parte de comparaciones de esta excelente obra 1984 versus mi querida Venezuela. Existen muchas más referencias y comparaciones, pero confío que ustedes me las dejarán en los comentarios y compartirán todos los videos para que más gente se dé cuenta de esta realidad que nos llamaba desde antes con 1984. Con estos videos yo no pretendo cambiar ideales, salvar vidas, salvar el país, porque obviamente primero soy un súper ignorante y no sé absolutamente nada de política. Solo estoy haciendo comparaciones desde mi punto de vista, viviendo en esa época en Maracaibo y ahora que estoy aquí en Portugal. Y porque hace poco fue que leí 1984 y nunca la había leído en toda mi vida. Pero sí me gustaría abrir las mentes de quienes todavía están en Venezuela adorando al gobierno o gente que no es de Venezuela que de pronto están siendo influenciadas o dañadas por gobiernos socialistas y comunistas que funcionan mal. Y repito, que funcionan mal, porque hay algunos que sí funcionan bien porque tienen bases capitalistas. También porque desde que salí de Venezuela siento que tengo más libertad de expresión y veo que mucha gente fuera del país, extranjeros sobre todo, les interesa mucho el tema de cómo son realmente las cosas dentro de Venezuela. Tanto los extranjeros como los mismos venezolanos que están ahí y no saben de la existencia de 1984, que
lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo podría clasificarlo, esto tiene muchas verdades que ya ocurrieron o que están ocurriendo actualmente en el país. Si George Orwell escribió esta novela en el año 1947, que prácticamente es una biblia de todo lo que está pasando, ¿cómo es que nadie lo ha puesto en evidencia monumental para que esto no vuelva a ocurrir? Para que sepan que cuando los gobiernos de esta índole comienzan a corromperse, acaban irremediablemente mal. En el capítulo 9 de 1984 está la respuesta de todo. Ahí se explica absolutamente todo con muchísimo detalle por qué este tipo de gobiernos no funciona. Y todas las sociedades del mundo deberían leerlo para por lo menos tener en cuenta la información y no cometer esos errores de nuevo. O por lo menos solo leer el capítulo 9 y el libro de Goldstein que he mencionado 1.000.000 de veces en todos los videos hasta ahora. Hay un dicho que dice: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y si no aprendemos de 1984 y Venezuela, los países que están comenzando a ver indicios de esto acabarán sumergidos en un barro por el socio. Porque esto ya había sucedido antes con otros países, y Venezuela no aprendió. Hacía mucho tiempo, en la década de los 50, se decía que Venezuela estaba adelantada en el futuro. Un país extremadamente rico por su fortuna productiva y petróleo. Era el país envidiado por las demás naciones latinoamericanas. Ahora dicen que Venezuela quedó en el pasado, desolada, rota y destruida. Pero, ¿qué tal si en realidad Venezuela sigue en el futuro? Un futuro distante y distópico donde todos eventualmente acabaremos si no corregimos la historia con los ejemplos de una antigua novela de ciencia ficción escrita en 1947 y ambientada en 1984. Ahí se los dejo. Muchísimas gracias por ver toda esta serie de videos, de verdad me costó muchísimo hacer todas las comparaciones y es más, estoy pensando que quizás en un futuro haga otra recopilación para hacer un libro como tal con todos los datos y muchos más detalles que no caben en todos los videos. Me encantaría que compartieran la lista de reproducción completa de todos los videos para que digamos que todo el mundo lo vea y hacer digamos un poco más de conciencia entre comillas, si es así que podría decirse esta manera de expresión, pero me encantaría que todo el mundo supiera todas estas comparaciones del libro con nuestro país. Ya saben, abajo en la caja de descripción y en el comentario fijado está la lista de reproducción completa con los 8 videos incluyendo este de la saga completa para que puedan compartirlo. Y como siempre también les dejo el enlace a Amazon para que puedan comprar esta novela. Si por casualidad de la vida están viendo todos estos videos y no han leído esto todavía, les aseguro que les va a encantar. Especialmente esta edición porque tiene muchas cosas extras para entender mejor tanto este libro como todos los videos que ya hice. Así que ya saben, allá abajo pueden adquirir esto en Amazon. Una vez más, muchas gracias por haber visto toda la saga completa. Espero que se queden aquí en el canal las personas nuevas que descubrieron mi canal con 1984. Y ya saben que voy a ir subiendo muchos más videos pronto con libros, películas, horror, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias otra vez y gracias por quedarse. Eso fue todo por este video. Yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, compartir, regalarme likes, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos. Suscríbete al canal y mira este otro video.